Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, el testimonio de Luis Barahona, otro cliente que ganó su caso con la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman habla de la incomprensible decisión de la Corte Suprema de Justicia cancelando el TPS para 350,000 venezolanos. Y el abogado Raymond Fasano hace saber a los inmigrantes que los jueces de inmigración están negando casos cuando llegan a la corte sin un abogado. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden que estamos haciendo ya casos de accidentes en Newman, Madej, Fasano, conjuntamente con otra firma y específicamente con nuestro colega Brian Murphy, que nos presenta incluso hoy el caso de la semana, un caso diferente cada semana de accidentes y cuánto dinero recuperaron en ese caso. Entonces, un poco más tarde en este episodio tendremos a Brian Murphy. También no olviden que tenemos 4 oficinas en Newman, Madej, Fasano. Estamos en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Queens, por supuesto, siempre muy ocupados. La oficina más grande, la oficina más ocupada, en 3427 de Steinway Street, en Astoria. También estamos, por supuesto, en Manhattan, siempre, toda la vida. Estamos en 299 Broadway, 299 de Broadway, pisos 8 y 11. Eso es muy cerca de la Corte de Inmigración, porque tenemos miles de casos en la Corte de Inmigración en Newman, Madej, Fasano. Y finalmente estamos también en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4 en Union City, New Jersey. Pero estemos donde estemos, el número telefónico es uno solo, el mismo, 877-796-8626. También si tienen un caso de accidente, llamen a ese mismo número, 877-796-8626. Y también pueden hacer una consulta también de otra manera. Es muy simple, tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí a los códigos QR. Tenemos también el de WhatsApp. Ahora también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Yo contesto las preguntas por email. Ese es el email, migrantetv@gmail.com. También en el podcast contestamos las preguntas, también en redes sociales. Y de hecho estamos en Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En TikTok es HumanTik. Y también estamos en YouTube, por supuesto, el canal se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles y viernes ahora en la radio Qué Buena. Es la misma sintonía que Radio Guado, pero ya no se llama Radio Guado, sino la Qué Buena. Es 1280 AM, todos los miércoles y viernes de 11 a 11:30 de la mañana, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también finalmente tenemos el podcast. Ahora lo hacemos todos los lunes a las 6:30 p.m. El podcast conjuntamente con Sergio Rinaldi. Y vamos a hablar un poco más tarde de la noticia que recibí hoy. Hoy es lunes, ¿qué fecha es hoy día? 19 de mayo. Estos programas son pregrabados. Tenemos una noticia muy mala de que acaban de quitar el TPS una vez más a los venezolanos. Esto es increíble. Pero comencemos con el testimonio de Luis Barahona, un cliente ecuatoriano que ganó su caso de cancelación de la deportación con la firma Newman, Madej, Fasano. No olviden que hemos hecho miles de esos casos y hemos obtenido miles de green cards porque hemos ganado la gran mayoría. Uno de ellos es el caso de Luis Barahona. Y aquí estamos con un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madej, Fasano. Se trata de Luis Barahona. ¿Cómo está, Luis? Bien, muchísimas gracias. Y está aquí con su esposa y sus 4 hijos. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Cecilia. Mis hijos se llaman Steven, Daimara, Dylan y Bran. Wow, ok. Muy bien. Y el caso que se ganó en la corte es el caso de la cancelación de la deportación.
Tuvo una jueza estricta, pero es muy buena también, una jueza muy inteligente. Le agradezco muchísimo por tomarse el tiempo. Estamos todos muy ocupados. El día de hoy yo tuve 2 testimonios de 2 clientes diferentes que ganaron el caso de la cancelación. Usted es el segundo. Y hemos ganado muchísimos casos aquí en Yuma Madei Fasano de estos. Hemos ganado miles de casos de cancelación de la deportación. Y por ende hemos sacado miles de green cards. No ha sido fácil. Usted vio que no es un caso fácil. Es un caso que hay que ir algunas veces a la corte, pero no solamente es corte, hay que someter miles de documentos que usted nos trajo. Y yo sé que llegaron momentos en que usted se frustró tal vez un poco, se desesperó un poco. No son casos fáciles, pero el trabajo es en equipo, ¿no? Con tranquilidad hay que esperar. Exactamente. Y bueno, como dicen en Cuenca, muestra a ver pues la green card. Si necesitas un abogado, Aquí está. ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado. No, y hay gente que dice que estos casos no existen. Aquí está la prueba de que el caso sí existe. Luis tenía más de 10 años en este país. Tiene 4 hijos americanos menores de 21 años. Luis se ha portado bien. Y para ganar el caso con la jueza en la Corte de Inmigración, tuvimos que convencer a la jueza que sus hijos sufrirían demasiado si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con la persona, con Luis. Y así fue en este caso. Entonces, aquí está la prueba. Luis ahora tiene green card permanente en este país. Y aquí está. Entonces, la gente que no cree que esto existe, dígales usted mismo, Luis. Si hay la posibilidad con los abogados, hay que tener mucha paciencia para poder tener mucha fe a ustedes y dando gracias a Dios y me llegó la green card. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Se arreglaron un lunes noche, vinieron acá y me esperaron a mí porque estoy muy ocupado, pero yo aprecio muchísimo. Yo sé que todos trabajamos muy duro aquí y que se haya tomado el tiempo con su familia muy linda de darme este testimonio. Le agradezco desde el Shungo mismo. Sí. Shungo. Y a usted también muchísimas gracias. Y a todo el grupo de abogados que han ayudado mucho, a mucha gente y a nosotros también. Se les agradece muchísimo. Y por favor, si usted califica, venga lo antes posible y espero poder ayudarles a ustedes también. Gracias, Luis. Gracias a usted, abogado. Muchísimas gracias. Le agradezco. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, como ya he dicho antes, estos programas son pregrabados y hoy es lunes 19 de mayo. Tuvimos una noticia muy mala hoy de que la Corte Suprema de Estados Unidos, la corte más alta de este país, estuvo de acuerdo con el gobierno de Trump, desgraciadamente, y acaba de quitar el TPS para venezolanos, específicamente los venezolanos que tenían TPS de la segunda ola del TPS, no los del 2021, sino los del 2023. Ellos ya no tienen TPS. Si usted es venezolano y ya no tiene el TPS, esto es increíble. Yo no entiendo la lógica porque recientemente hubo una operación en la cual el gobierno de Estados Unidos intervino conjuntamente con el gobierno de Argentina y también el de Brasil y también el de Italia, y rescataron a miembros de la oposición que estaban en la embajada argentina en Caracas. No entiendo cómo seguimos con esta oposición
seguimos con problemas políticos muy, muy grandes en Venezuela y la mayoría de inmigrantes que están aquí, venezolanos, son de la oposición. ¿Cómo pueden quitarles el TPS? No entiendo. Pero bueno, tenemos que actuar ahora. Si usted ha tenido TPS y es de la oposición y no quiere regresar y teme regresar a Venezuela, es el momento de hacer su caso de asilo. Tenemos que someter un caso de asilo en inmigración. Yo pienso que el chance va a ser bueno de ganar el caso porque, como dije, los problemas políticos siguen siendo muy, muy grandes en Venezuela. Entonces, venezolanos y también de todos los países, hagan ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren pueden hacerlo ahora mismo. Tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí a los códigos QR y nos vemos muy, muy pronto. Además, si usted ha resultado herido en un accidente, lesionado en un accidente, usted o alguien de su familia o alguien que usted conoce, llámenos lo antes posible, porque estamos haciendo casos de accidentes de Yuma Madey Fasano conjuntamente con Brian Murphy, el abogado de accidentes, quien nos presenta a continuación el caso de la semana, caso de accidente. Veamos a Brian Murphy. Hello friends, this is Brian Murphy from Rappaport, Glass, Levine, and Zulo. Hola amigos, soy Brian Murphy de la firma Rappaport, Glass, Levine and Zulo. As you know, our office has teamed up with Yuman, Medeo, and Fasano Y como ustedes ya saben, hemos hecho equipo con la firma Yuma Madey Fasano to help you, your friends, and your family members if you've been hurt due to somebody else's negligence. para ayudarles a ustedes, a usted, a sus familiares o sus seres queridos si ustedes han resultado heridos en un accidente debido a la negligencia de otras personas. Today, I want to share you our case of the week. Y quiero compartir con ustedes el caso de la semana. Today's case involves a very sad situation regarding our client, Carlos. Este caso es un caso muy triste y es la historia de nuestro cliente Carlos. Carlos era inmigrante de Colombia y desgraciadamente él murió en un accidente automovilístico. Fue un choque frente a frente, un camión desgraciadamente cruzó al otro lado de la calle, o sea, pasó las líneas amarillas y se chocó de frente con el auto de Carlos que estaba entregando pizzas y Carlos resultó muerto debido al choque. His wife, Melva, came to me Ahora su esposa, su viuda, Melva, vino a verme a mí and asked me to help prosecute the case against the person that caused this horrific loss to her and her family. y me pidió que yo haga la demanda en contra de esta persona que causó la pérdida trágica de su esposo. Y les digo con mucho orgullo que pude obtener toda la cantidad de seguro que estaba disponible en el caso. For her, and that amount was $500,000. Y esa cantidad fue $500,000. It's not enough to lose a loved one Ahora, no es suficiente porque perdió a su ser querido, a su esposo. in that situation, but we were able to maximize and get them every penny that they were entitled to. Pero pudimos obtener hasta el último centavo al cual tenían derecho ellos. If you, your friends, or your family members have been hurt due to a car crash, a construction accident, a trip and fall, or are the victims of medical malpractice, Entonces, si usted o sus seres queridos han resultado lesionados o heridos en un accidente, ya sea de construcción, de automovilístico o un tropiezo y caída o mala práctica médica, let us know. Reach out to Yuman, Medeo, and Fasano and ask to speak to a personal injury attorney. déjenos saber lo antes posible, hablen con Yuma Madeo y Fasano y digan que quieren hablar con un abogado de accidentes. Thank you. Muchas gracias y como siempre dice el abogado Ray Fasano, sean leones, no sean ratones, cuídense y hasta muy pronto. Entonces ahí tienen al abogado Brian Murphy. Una vez más, si ustedes han resultado heridos en un accidente, ya sea usted o sus familiares, sus seres queridos o alguien que usted conoce, llámenos lo antes posible al 877-796-8626 o si prefieren pueden apuntar sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR que están en la pantalla. Hasta muy muy pronto. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo,
llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano mudamos nuestras oficinas de Queens al edificio Stanway Plaza, ubicado en el 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, entre las avenidas 34 y 35. Fácil acceso en los trenes M y R, parada Stanway. Agende nuestra dirección, 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, y haga ya su cita al 877-796-8626. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano nos habla de ahora es imperativo, es obligatorio de que usted asista incluso a la primera corte con abogado. Ya no es como antes con este gobierno, del segundo gobierno de Trump. Antes uno podía ir a la primera cita de la corte, a la primera audiencia sin abogado, y el juez nunca regañaba a la persona, siempre le decía que la siguiente vez regrese con un abogado y le daba otra cita. Ya no estamos en esos tiempos. Ahora están negando los casos en la primera audiencia a los jueces si la persona no tiene listo su caso y si no va con abogado. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. Everything that we've ever known about immigration law in the past is gone. Prácticamente todo lo que conocemos y hemos conocido de las leyes de inmigración en el pasado es como que ya no existe ahora. With President Trump's second administration, immigration now is completely changed. Y ahora durante la segunda administración del presidente Donald Trump es como que inmigración ha cambiado completamente. Y sobre todo con lo que respecta a ir a la corte de inmigración o lo concerniente a la frontera también. Y ahora tenemos este Department of Homeland Security, o sea el Departamento de Seguridad Nacional con sus tres agencias que son ICE, también el CBP, el Customs and Border Patrol y también USCIS, no están siguiendo las normas. No están siguiendo las leyes, ni los reglamentos, ni tampoco obedeciendo las órdenes de los jueces de las cortes. Entonces, en estos tiempos difíciles, y estos son los tiempos más difíciles de inmigración, ustedes tienen que tener abogados de inmigración. Yo acabo de pasar los últimos 3 días en una conferencia de abogados de inmigración que tuvo lugar en Washington, D.C., en la capital de este país. Y asistimos a abogados del país entero y compartimos ideas de cómo tratar con este gobierno actual. I heard lawyers as far west as California, all the way south to Florida. Y escuchamos hablar a abogados de California, que es la costa oeste, también del sur de Florida, también muchos de Ohio. Todos estábamos compartiendo ideas. Y nos reunimos, como dije, en la capital y compartimos ideas acerca de cómo tratar con este gobierno y específicamente cómo hacer los casos en la Corte de Inmigración y también noticias recientes con respecto a los consulados y también noticias más recientes con respecto a UCIS, o sea, el Departamento de Inmigración. One of our collective thoughts is the following. You need a lawyer. Pero una cosa que estamos de acuerdo colectivamente todos los abogados es que ustedes necesitan ahora abogados de inmigración. It used to be the old myth. Well, once if you entered through the border, got released by immigration. Y antes existía ese mito de que si usted venía por la frontera, se entregaba en la frontera, le permitían ingresar a este país con fianza o sin fianza, que usted podía ir a la corte sin abogado. Y las personas y las compañías que
que ayudaban a los inmigrantes que no son abogados, por ejemplo, los famosos notarios o los que preparan impuestos, ellos les decían a ustedes siempre que no se preocupen, vayan a la primera corte sin abogado. Bueno, esos días ya se terminaron, ya no existen. Ahora los jueces en la Corte de Inmigración de New York están ordenando deportados a los inmigrantes, lo cual significa que usted podría ser arrestado, procesado y deportado en la primera corte en su primera corte de inmigración si usted no tiene una aplicación ya lista y tiene abogado. Y tienen que tener abogado. Ya no es un pretexto de que no tuvieron tiempo de encontrar un abogado. Ya no es un pretexto de que llamaron a esos servicios legales de bajo costo y nadie le devolvió la llamada. Los jueces ya no tienen ninguna simpatía por ustedes. It's no excuse that you can't afford a lawyer. There are no excuses. Tampoco es un pretexto de que usted no puede pagar un abogado. Ya no hay pretextos. Nadie le va a ayudar a usted. Los jueces no quieren hacer nada por ustedes. El Departamento de Inmigración tampoco no tiene piedad por ustedes. Nadie tiene merced, nadie tiene piedad por ustedes. Ahora ustedes tienen que ir a la corte. Tienen que ir a la corte con un abogado de inmigración calificado. Y no puede ser cualquier abogado tampoco. Hay muchos abogados nuevos de inmigración que desde la pandemia que no tienen experiencia en corte de inmigración. No saben cómo examinar al cliente, al testigo en la corte. No saben cómo preparar y someter la evidencia en corte. Y no saben cómo argumentar un caso. Nosotros en Yuma, Madera y Fasano sabemos cómo argumentar casos, cómo defender casos. I know how to argue cases. All the lawyers at Human, Maddy, and Fasano are the lawyers that are qualified. We have the experience, we have the knowledge. Y yo y todos los abogados de Yuma, Madera y Fasano tenemos la experiencia, tenemos los conocimientos, hemos ido a corte en miles de casos. Y también tenemos el coraje y la valentía para representarlo a usted efectivamente, porque ahora mismo en inmigración usted tiene que ser un león, usted no puede ser ya un ratón, tiene que ser inteligente como el pulpo, porque si usted persigue a un pulpo en el océano, el pulpo va a defenderse. El pulpo va a utilizar su cerebro para defenderse. Y el pulpo va a hacer frente a su problema. Y va a encontrar una solución a su problema. No se va a esconder, no va a huir de su problema. Y ahora mismo, si usted tiene un problema de inmigración, usted tiene que tener la valentía del león y también la inteligencia del pulpo para enfrentar su problema y solucionar su problema. Y tiene que tener la inteligencia de conseguir un abogado que tenga también la valentía y el coraje y la inteligencia y la experiencia para defenderlo a usted de manera eficiente. Do not think that you can proceed with immigration by doing an application on your own if it's a form-based case. No piensen ustedes que pueden ahora llenar ustedes mismos los formularios y representarse solos en la Corte de Inmigración. Ya no existen cosas fáciles en inmigración. Ya no existe un formulario fácil de la ciudadanía. Ya no existe una petición familiar fácil en inmigración con el formulario I-130. No se dejen engañar. Todo va a ser complicado ahora. Incluso lo más simple, por ejemplo, el reemplazo de una Green Card con el formulario I-90. O incluso la aplicación del permiso de trabajo, el formulario I-765. Todo es complicado, todo es difícil ahora porque todo está sujeto a escrutinio del gobierno actual. You need a lawyer. If you go to court without a lawyer and you don't have your application ready, you're going to be ordered deported. Usted necesita un abogado. Si usted va a la corte ahora solo o sola y no tiene la aplicación lista, a usted le van a ordenar deportado. Si ustedes tienen familiares, vecinos, amigos íntimos o amigos, usted dígale, y ellos tienen que ir a la Corte de Inmigración, dígales que ellos tienen que ir con abogados ahora. For the love of God. Por el amor de Dios, la situación está demasiado... bueno, yo no quiero meterles miedo a ustedes, pero la situación ahora mismo no es buena en inmigración. Y ustedes necesitan abogados que les puedan defender efectivamente. Nosotros damos poder a los que no tienen poder, damos una voz a los que no tienen voz. Entonces, por favor, dennos la oportunidad de defenderles a ustedes, de representarles a ustedes y salvar su caso, porque esto es lo que hacemos nosotros. Para esto fuimos a la Facultad de Derecho, por eso somos abogados y por eso elegimos hacer esto en nuestras vidas. Entonces, por favor, no esperen más, hagan ya la consulta con nosotros ahora mismo, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren pueden apuntar sus teléfonos móviles, en cámara a los códigos QR que están en la pantalla. Hasta muy pronto. Muchas gracias.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Si usted es venezolano que ha tenido TPS de la segunda ola del TPS del 2023 y ya no tiene TPS ahora, es el momento de pelear su caso de asilo. Si usted es de la oposición, si usted teme regresar a Venezuela, tiene que hacer el caso de asilo ahora. No hay otra alternativa para mucha gente, entonces haga la consulta con nosotros lo antes posible en Yuman Madeo y Fasano. Esperemos que, bueno, me imagino que van a venir más malas noticias, pero no se den por vencidos, no tengan miedo, no se escondan. Al contrario, hagan ya la consulta con nosotros en Yuman Madeo y Fasano. Permita que le defendamos en la Corte de Inmigración. Permita que obtengamos también sus papeles en este país, tal vez después de muchos años, después de 10, 15, 20, 25 años. Hagamos su caso de inmigración. También si ha sido lesionado o herido en un accidente, llámenos lo antes posible al mismo número telefónico 877-796-8626, o si prefieren pueden hacer la consulta de inmigración o de accidente apuntando sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Estamos pasando por tiempos difíciles. Haga sus preguntas. También en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram, @Abogado Yuman. En YouTube, el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Compártalo, suscríbase ya. También estamos en TikTok. La página es YumanTik. Y finalmente, el podcast los lunes a las 6:30 p.m. conjuntamente con Sergio Rinaldi. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.